Hola, en este vídeo vamos a continuar hablando de la cultura y de cómo nuestra cultura influye en nuestras decisiones de compra como consumidores. En el vídeo anterior vimos las 6 dimensiones de Hofstede y cómo éstas definen distintos aspectos de las culturas, y en este vídeo vamos a ver una serie de elementos que también son muy importantes. Acordaos que estamos en el proceso final de nuestro proceso perceptivo, cuando ya vamos a tomar nuestra decisión de compra o no, y vamos a ver cómo estos elementos nos influyen. ¿Cuáles son las características de la cultura que debemos tener en cuenta en estos casos? Pues son los mitos, los símbolos sagrados, los rituales y el vocabulario específico que podamos tener. El primero son los mitos. ¿Qué es un mito? El mito es una historia que nos cuenta el origen de algo, cierto orden en nuestra sociedad, cierto camino en la vida que podemos seguir. No debemos confundir mito con prejuicio. A veces en clase sí que tenemos esta pequeña confusión, ¿no? Por ejemplo, me decís, un mito es que la alimentación vegana no es sana. Bueno, eso es un prejuicio. En mitos estamos buscando aquellas historias que nos cuentan cómo se organiza algo. ¿Qué tipos de mitos podemos tener? Pues mitos metafísicos, que explican el origen de las cosas, cosmológicos, que explican el orden, sociológicos, que explican el orden social, y psicológicos, que son mitos personales, viajes que una persona puede realizar. Empecemos con los mitos metafísicos, que explican el origen de las cosas. Aquí tenemos el mito de lo salvaje, ¿no? de la naturaleza virgen, la selva, de lo inexplorado. Aquí tenemos a Herbal Essence, que nos lleva a ese mito de lo salvaje, a esa selva inexplorada, donde vamos a obtener pues, un champú súper fresco y con un olor increíble. Después tenemos muy unido a esto el mito de lo puro, de lo inalterado, de lo muy natural. Aquí tenemos a Fombella, que nos dice que Acuarel es agua de una reserva de la biosfera, de la UNESCO, y además nos pone en este ambiente de estas hojas, el azul tan claro del envase, etc. Nos dice que ese agua es muy pura. A continuación tenemos los mitos cosmológicos, que explican el orden de las cosas. Aquí tenemos el mito de Pandora, que lo veréis en la propia empresa Pandora. Nos dice el mito que Pandora tenía una caja llena de pues, muchísimas cosas, normalmente de los males del mundo, que cuando lo abrió salieron todos ellos, y Pandora se ha apropiado de este mito para hacer su caja de pequeños charms, que son las bolitas que vamos poniendo en nuestra pulsera de Pandora y que son súper variadas y que se pueden adaptar a nuestros gustos. También tenemos el mito de la victoria, en este caso en Nike o Nike. Nike es la diosa de la victoria, y con este mito Nike nos quiere decir que vamos a llegar al éxito en cierto ámbito de nuestra vida. La diosa Nike llevaba una corona de laurel y por ello Nike también tiene esa corona en su logo. Aquí en Nike vemos muchos anuncios que dicen Just Do It, que ponen referentes deportivos que consiguen el éxito en cierto ámbito, y eso está muy conectado al mito de su marca. Después pasamos a los mitos sociológicos, que explican el orden social, donde tenemos el tradicional y supermachista mito de la esposa, que sigue muy presente. No nos tenemos que remontar a anuncios muy antiguos, donde se cumple este orden social, sino que en anuncios muy recientes, sobre todo de joyería, tenemos ese mito de el hombre es el que compra un regalo caro a su esposa para pues, ser clasificado como cierto tipo de chico dentro de la sociedad. Después tenemos el mito del sabio, donde una persona mayor nos va a descubrir un secreto de la vida que nosotros no conocemos, y aquí tenemos a Werther's Original con aquel anuncio tan clásico donde el abuelo le enseñaba al nieto la existencia de Werther's. A continuación tenemos el mito del futuro, otro mito de orden social, donde nos dicen que va a venir una persona del futuro que nos va a descubrir también un secreto, sobre todo ligado a la tecnología, muy novedoso, o donde una empresa nos dice que nos ofrece un producto que no es del presente, sino que es del futuro, con lo cual está mucho más avanzado, ¿vale? Aquí tenemos a la señora de Neutrex, que venía siempre a traernos la mejor lejía. Aquí tenemos a Nike otra vez, que nos dice que esta zapatilla es del futuro por los materiales que usa. O en este caso tenemos este Samsung que nos dice te presentamos el futuro, el móvil del futuro, porque es mucho más avanzado que los del presente. Así que como consumidores, cuando escuchamos futuro ya nos predispone a pensar que esa tecnología no la vamos a encontrar en otro producto. Y muy ligado al mito del futuro tenemos el mito relacionado con
los extraterrestres o lo extraterrestre, donde nos dicen que algo no es de este planeta, ¿no? Que es de fuera, en este caso esta colonia. Y por último tenemos los mitos psicológicos que nos cuentan viajes personales, ¿no? Viajes que nosotros podemos realizar como personas, y aquí tenemos el mito del héroe, donde una persona que no destaca por nada se puede convertir en un héroe. En publicidad normalmente está relacionado con el consumo de un producto o de un servicio. Aquí tenemos a Adidas, que nos dice lo imposible es nada, o sea, nada es imposible, todos, por muy normales que seamos, podemos llegar a conseguir un objetivo. O, en este caso, este coche, este Maserati, nos dice este coche es extraordinario, te va a hacer a ti extraordinario, te va a sacar de la normalidad. Y también tenemos el mito de la libertad, donde nos olvidamos de nuestras responsabilidades, somos felices y podemos irnos por ahí a vivir nuestra vida sin ninguna preocupación. Y aquí tenemos el clásico anuncio de BMW, de ¿te gusta conducir?, donde la persona simplemente se iba conduciendo fuera de sus responsabilidades. Después de los mitos tenemos los símbolos sagrados. Un símbolo sagrado es un símbolo que se sale de la norma, que es especial para esa cultura y que reúne una serie de comportamientos o de pensamientos a su alrededor. Estos símbolos pueden estar relacionados con la religión, de ahí la palabra sagrado, pero pueden no estar relacionados con ella. Para entender bien los símbolos tenemos que distinguir entre dos conceptos, el consumo profano y el consumo sagrado. El consumo profano es el consumo del día a día, el consumo que no tiene nada de especial. O sea, yo voy al supermercado y me compro una lechuga y me voy a mi casa y la cocino. Eso no tiene nada de especial para mí. Sin embargo, el consumo sagrado es aquel que es especial, que sale de la norma. Pues, por ejemplo, la cervecita de los domingos con mis amigos. ¿Vale? Yo voy a tener una serie de comportamientos y pensamientos alrededor de este momento, como por ejemplo, no me lo quiero perder, es sagrado, no lo cambio por nada, si una amiga mía no viene ya le digo cómo te puedes perder este momento tan especial, mientras que en el supermercado pues no teníamos ese tipo de pensamientos y actitudes. Podemos tener lugares sagrados, en este caso tenemos la primera tienda de Chanel en París. Muchas personas que se van a comprar un bolso de Chanel pues acuden a esta tienda, ¿no? Es especial para ellos hacerlo ahí. Y también tenemos pues, estadios de fútbol o estadios de eventos deportivos de un equipo al que nosotros seguimos, o también tenemos algunos lugares de compra, por ejemplo el duty free de los aeropuertos, donde si yo voy a volar ya es un ritual o algo sagrado para mí el decir tengo que ir al duty free a comprarme algo porque es el momento de encontrar una oferta o de llevarme algo rico para mi familia. Y también tenemos otros lugares sagrados como ciertas ciudades. ¿Cómo podemos incorporar esto a la publicidad? Pues cuando nos dicen que París está asociado al amor y a cierto tipo de colonia que estamos vendiendo, ¿no? Por ejemplo. Y también tenemos eventos sagrados que son momentos en el día a día donde no nos podemos perder algo o va a ocurrir algo muy especial, como puede ser pues, el día de San Valentín o el día de Navidad, el día de la Madre, etc. Otro tipo de eventos sagrados, pues algo relacionado con una cosa que me gusta a mí mucho, por ejemplo, que viene a tocar un grupo que a mí me encanta. Ese momento, ese evento se convertiría en sagrado para mí. Y otro momento sagrado que podemos tener en el día a día es nuestro café de por la mañana, ¿no? Que nadie nos lo quite, que si no, no soy persona, como dicen muchos consumidores. Aquí tenemos de ejemplo uno muy actual que ocurre esta semana, que es el Black Friday. También podemos tener personas sagradas, son personas que se han ganado cierto reconocimiento en la cultura popular o personalmente para los consumidores. Aquí tendríamos clásicos como Marilyn Monroe o muy recientes como Rosalía la Motomami o la reina de Inglaterra, recientemente fallecida, que en Reino Unido se consideraba un icono sagrado, ¿no? Muy querida por todo el pueblo y parte de los iconos populares. También tenemos a personas relacionadas con la empresa, como por ejemplo Steve Jobs. La marca Apple está muy ligada a la marca personal de su fundador. ¿Cómo incorporamos esto en la publicidad? Cada vez que hacemos un anuncio donde tenemos una celebrity o aparece una persona sagrada, estamos uniendo las características de nuestro producto a las características de esta persona, intentando atraer al consumidor por esa admiración que siente, como Messi en el anuncio anterior o Rihanna con la colección de belleza que ha sacado. También tenemos a personajes que se convierten en iconografía popular en distintos tipos de productos. Por ejemplo, esta imagen de John Lennon la podemos encontrar en diferentes camisetas. También tendríamos Elvis y Marilyn, por ejemplo. Los símbolos sagrados se pueden generar de dos maneras. Se puede sacralizar un símbolo o se puede objetivizar. En la sacralización lo que hacemos es dotar de
sentido sagrado a cierto símbolo y cada vez que ese símbolo se replique va a tener el mismo componente sagrado para nosotros. Por ejemplo, la manzana de Apple. Cada vez que vemos la manzana de Apple diremos, ay, la manzana de Apple es sagrada. O sea, cada vez que lo replicamos es sagrado. Por ejemplo, Elvis, en este caso, cada vez que hago una camiseta con algo de Elvis, tiene ese componente sagrado para mí. O aquí tenemos los Funkos con Queen, o el símbolo de la Torre Eiffel en distintos tipos de joyería o papelería o lo que sea. También tenemos la Estatua de la Libertad, un ejemplo de Swarovski. Todos esos símbolos están sacralizados porque cada vez que los uso, ese símbolo reusado es sagrado. Sin embargo, la objetificación ocurre cuando cierto objeto adquiere el estatus de sagrado, pero cuando lo replicamos ya no es sagrado, tiene que ser el original. Por ejemplo, ¿veis? Estas zapatillas están firmadas por cierto jugador que hace que esa zapatilla en concreto que está firmada sea sagrada, pero otra zapatilla del mismo modelo que no está firmada ya no es sagrada, tiene que ser esa en concreto. O, por ejemplo, cuando el Real Madrid nos dice que va a subastar camisetas históricas de la Champions, ¿no? Pues esas camisetas en concreto son sagradas, pero la copia que yo me puedo comprar en la tienda ya no lo es. Esto se puede extender a no un objeto, sino varios. Por ejemplo, aquí tenemos la primera edición de Harry Potter, pues todo aquello que sea primera edición, todos los libros que se cataloguen dentro de primera edición serían sagrados y los de segunda edición pues ya no. O por ejemplo cuando Amaya en Operación Triunfo salió con este vestido, todos los vestidos que eran iguales que ese tuvieron el componente de sagrado porque Amaya lo había llevado, pero el resto de vestidos de esa tienda pues no, y cuando se acabó esta colección pues la tienda ya no tuvo ese carácter sagrado porque el vestido concreto que había llevado Amaya ya se había terminado. Pasamos a los rituales. Los rituales son acciones que hacemos periódicamente y que tienen cierta simbología relacionada con nuestra cultura y cierto significado para nosotros. Los rituales pueden estar relacionados con distintos aspectos de la vida, pueden ser diarios, pueden ser anuales, pueden estar relacionados con la religión, con el orden social, etc. Así que, ¿qué tipo de rituales tenemos? Como con los mitos, tenemos 4. Tenemos los cosmológicos, que son religiosos, los culturales, los de aprendizaje y los de metas personales. En religiosos ya sabéis cuáles tenemos. Tenemos las bodas, los bautizos, las comuniones, ir a misa los domingos, los Reyes Magos que nos van a traer estos juguetes de juguetos, así que haríamos nuestra carta a los Reyes Magos, y también, no demasiado religioso, pero muy conectado a la religión, la lotería de Navidad, ¿no? Que si vemos el número, nos lo compra nuestro amigo, nos lo tenemos que comprar también, no sea que no nos toque. Después tenemos los culturales, ritos de pasaje, ritos que vamos a ir replicando a lo largo de nuestra vida cuando llega el momento, por ejemplo, los corticoles. Cuando va a empezar el cole, llegan los corticoles del Corte Inglés, o el viaje de fin de curso o de graduación en la universidad y en los colegios, o llega el verano y tengo que hacer dieta, etc. Son ritos no conectados a la religión, pero que los hago periódicamente porque culturalmente es cuando toca. Después tenemos los de aprendizaje en grupo. Estos ritos van a hacer que estemos conectados con nuestra cultura y aprendamos cosas que está ocurriendo en ella. Por ejemplo, los ritos culturales como cierto festival, en este caso el orgullo, la semana donde el cine es más barata y vamos a ir todos a hacer uso de esa cultura, el after work. Después de trabajar en muchas empresas nos vamos de after work los jueves para socializar dentro de nuestro grupo. O, por ejemplo, el juevincho, ¿no? Los jueves nos vamos de juevincho con nuestros compañeros o con nuestros amigos y es un momento de aprendizaje social y de intercambio cultural. También tenemos las comidas familiares, normalmente los domingos, o la paella del domingo, ¿verdad? Que también es un rito a seguir. O tenemos el aprendizaje de tienes que hacer esto en cierto momento. En este caso, el padre le está enseñando a la hija que en cierto día tiene que cumplir con este rito cultural. Y por último, tenemos los de metas personales, que son individuales para nosotros. Aquí tenemos ejemplos que se aplican solamente a la persona que tiene cierta meta. Tenemos a Clinique con su rutina de 3 pasos, primero este, luego el otro. Tenemos Activia que nos dice, tienes que tomarte esto a cierta hora del día para tener este beneficio. O el clásico anuncio de Nescafé que decía, cuando llego a casa, Nescafé cappuccino, ¿no? Pues cuando llego a mi casa me tengo que tomar esto.
Y por último tenemos en la cultura el vocabulario específico, son palabras concretas que se usan en esa cultura y que hacen referencia a cosas que son importantes. Seguro que muchas veces habéis visto estas típicas listas de palabras que existen en otro idioma pero no existen en el tuyo. Eso quiere decir que ese concepto en concreto es importante en la otra cultura pero en la tuya no. Bueno, pues con las marcas y en el marketing ocurre lo mismo. Creamos palabras concretas para referirnos a algo que solo nuestra marca puede aportar. Por ejemplo, el pinchopote. El pinchopote que se puede usar en Euskadi o se ha usado siempre en Euskadi puede salir de ahí y en otras comunidades autónomas pueden seguir usando la palabra pinchopote para referirse al mismo concepto cultural. También tenemos 7up, que nos sacó la palabra tardeo, ¿no? Tardeo es quedar con tus amigos por la tarde para, en este caso, tomarte un 7up. O Lay's, Doritos, cuando usan su palabra dipear, quiere decir que solo podemos hacer esa acción de dipear, de untar nuestro Dorito o nuestra Lay's en cierta salsa con esas marcas. Después tenemos a Casa Tarradellas con su palabra vecineando, ¿no? Conociendo a los vecinos, o Cristina Pedroche, muy recientemente, con su café bailao. Un café bailao, según Baileys, es un café con Baileys. Así que si tú pides eso, tiene que ser con Baileys. Y mi favorito siempre, no puede faltar, el de la Mutua, con su palabra mutueros, lo que hace un sentimiento de pertenencia entre sus consumidores. Dentro de las culturas vamos a identificar marcas que tienen todas estas características de esa cultura o cierto tipo de productos también y hacen que se cree una especie de subcultura dentro del consumo de estas. Y es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que son las subculturas del consumo, si pertenecemos a alguna de ellas y cómo influyen en nuestros comportamientos de compra. Muchas gracias y hasta pronto.